clase no tienen que presentar, pero tienen que llegar con alguna idea y poder trabajarla entre todos. Mientras que la subsiguiente y la última son presentaciones de menos de 10 minutos. La idea es que todos se evalúen, o sea, que logren venderle al resto de que su trabajo es bueno. Eso es todo. Un trabajo puede ser bueno por varias cosas. O no, lo más lejano es que la idea sea buena. Lo principal es que muestren que hicieron algo, lo muestren bien, lo muestren bonito y lo muestren claro. Y lo último es la idea. No tiene que ser una idea brillante, tiene que ser una idea bien trabajada, bien presentada. Incluso el diseño, por ejemplo, puede ser importante. O sea, es como funciona el mundo real. O sea, al final, la idea no es lo principal, sino que la ejecución. Bueno, en la última parte lo voy a dividir en tres, porque son tres temas pequeños, que nos alcanza cada uno para hacer una clase. La primera es criptomonedas. ¿Sí? ¿Alguien acá ha escuchado de criptomonedas? ¿Ha comprado? ¿Quién ha comprado criptomonedas? ¿Y quién ha escuchado de criptomonedas? Ya, perfecto. Bueno, recordemos un poco lo que vimos en clases anteriores de qué era una criptomoneda. O sea, qué era una moneda. Olvidémonos de criptomoneda, pero qué es una moneda. Recuerden un poco que las monedas y una buena moneda tenía que satisfacer algunas cosas. Como por ejemplo, que garantice que hay un resguardo de valor en el tiempo. O sea, que si tengo algo, ese valor no se va a perder en una semana más o en 2 semanas más. Que sea fácil de transportar y fácil de reconocer. O sea, lo más fácil, recuerden que era un papel y que el papel fuese fácil de reconocer. Ojalá fácil de dividir. ¿Sí? El oro, por ejemplo, tenía esa cualidad de que era fácil de dividir. Difícil o ojalá imposible falsificar. Que no se pueda gastar 2 veces. Un billete, por ejemplo, es súper obvio que no se puede gastar 2 veces. El oro es súper obvio que no se puede gastar 2 veces, pero vamos a ver que en archivos digitales no está nube. Fungibilidad quiere decir que se puede reemplazar fácilmente con otro similar. El oro, por ejemplo, puedo llegar y tomar una onza, 1 gramo de oro similar y de nuevo sirve como medio de pago. Y lo más importante que vimos es que no necesariamente tiene que tener un respaldo físico de valor, sino que lo más importante es que necesita un respaldo de confianza. Y como vimos, desde el año 98-99 ya no existe ningún país en el mundo que respalde sus monedas, que respalde sus billetes con algún activo físico real, sino que todos se respaldan por la confianza. ¿Sí? Y un típico ejemplo físico es el oro. Y un típico ejemplo que no tiene un respaldo físico es un billete cualquiera de cualquier país del día de hoy, que tiene un respaldo fiduciario, o sea, solo de confianza. Entonces, una moneda física, por ejemplo, vimos unos papeles en China que servían como notas, el oro, vimos unas tablas de cobre, vimos certificados de depósito en un banco, y por último, el típico tradicional moneda o billete actual. ¿Sí? Claramente estas monedas no tienen el problema de doble gasto. O sea, yo por ejemplo, si tengo un billete, no lo puedo dividir ese billete y pasarle una mitad a cada uno y que eso siga valiendo, en este caso, $5. ¿Ya? Eso no puede pasar, pero sí es muy fácil quizás falsificarlo. O sea, cada una de estas puede ser muy fácil de falsificar. Un certificado, por ejemplo, o un billete. O sea, es típico que hasta el día de hoy se tratan de falsificar los billetes. Es un problema actual, de hecho. Entonces, ¿cómo sería una moneda virtual? Una moneda que no tenga un respaldo físico y además no tenga ni siquiera un medio físico para pasarlo de una mano a otra, como por ejemplo un billete. Vamos a ver el primer caso de cómo sería una moneda virtual centralizada. Y en el caso de una moneda virtual centralizada, en realidad, de cierta forma, ya existía con los libros mayores, donde, por ejemplo, en almacenes o pulperías antiguas, se almacenaba quién le debía a quién,
y todas las transacciones en este libro, y con eso se podía reconstruir el saldo de dinero de cada persona. Y lo más importante en este caso es que uno tenga el historial de todas las transacciones, uno, y dos, que haya un libro al que yo le crea. En este caso, por ejemplo, en un almacén antiguo, en una pulpería, era el dueño, probablemente el que guardaba esto y que aseguraba cierta confianza de que estaban bien los registros. Por lo tanto, es fácil pasar esto a digital, ¿sí? O sea, es simplemente un banco, por ejemplo, que es la entidad centralizada que controla esto, el libro mayor que tiene todas las transacciones, y que además lo tiene en digital. O sea, es una buena base de datos que la controla el banco o el sistema financiero, al cual le creemos que tiene todas las transacciones listadas y le creemos que no está, digamos, falsificando o cambiando transacciones, ¿sí? Entonces, el dinero digital existe básicamente, existía antes de las criptomonedas, pero necesitaba una tercera parte al cual creerle, que es la tercera parte que mantiene este registro de transacciones. Entonces, en particular, en un libro digital es muy fácil mantenerlo, es muy fácil dejarlo seguro, es muy fácil, de hecho, darle la seguridad criptográfica para que no se pueda duplicar. Uno puede con criptografía permitir que un archivo no se duplique, que solamente una persona tenga acceso, pero todavía tenía el problema del doble gasto. Y para evitar el problema del doble gasto, existía esta tercera persona a cual le dábamos la confianza de que se asegurara que no existiera alguien que estaba gastando dos veces. ¿Y cómo sería entonces una moneda virtual descentralizada? El primer ejemplo es Bitcoin. Bitcoin partió el 2009, partió con un paper, con una idea de alguien que o se llamaba Satoshi Nakamoto o lo ocupó como seudónimo. Todos creen que fue un seudónimo, nadie sabe exactamente bien quién es. Y lo que hacía Bitcoin, y la gran gracia de Bitcoin, no es crear una moneda digital, que ya existía. La gran gracia es que esta tercera persona que daba la seguridad de que la lista de transacciones era la correcta y que no iba a haber un doble gasto, no era un ente tercero determinado, sino que estaba totalmente distribuido en varios entes pequeños que tenían que prácticamente votar para poder validar el historial de transacciones. ¿Sí? Entonces, lo que hace es pasar de una tercera persona, que podría ser un banco, una institución financiera o un regulador, a un registro del libro de transacciones distribuido, público, que toda la gente lo pueda ver, que toda la gente lo pueda controlar, pero que sea muy difícil de alterar. ¿Sí? Y en ese pero es súper importante, vamos a ver por qué. Entonces, lo que él proponía es que haya pruebas criptográficas o de trabajo en vez de alguien o un tercero que validara, digamos, esta lista de transacciones. ¿Cómo funciona una transacción en Bitcoin? Y esto lo voy a explicar, es muy sencillo. Si quieren después lo pueden estudiar ustedes por su cuenta y vamos a ver algunas fuentes que pueden ser de confianza, pero es muy sencillo. Cada usuario que desea tener un Bitcoin tiene que tener una llave privada, una clave, un password personal, ¿sí? También una llave pública que uno se lo puede imaginar como un candado. Yo, por ejemplo, si quiero, puedo tener una única llave que abre miles de candados y yo les reparto los candados y ustedes me pueden entregar a mí algo con el candado cerrado y yo tengo la seguridad de que lo que está ahí nadie lo puede abrir, excepto yo. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que el mensaje que me transmiten está seguro y solo yo lo puedo abrir. Lo mismo funciona en criptografía de llave pública y privada, ¿sí? Y eso se ocupa, digamos, en varios tipos de criptografía y otros documentos digitales. Y además uno tiene una dirección que define un wallet, que define una billetera donde guardar un Bitcoin, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo un wallet de dirección ABC123. O sea, tengo una dirección en el mundo digital
y quiero o tener Bitcoin. Lo que pasa es que la red Bitcoin solamente tiene un registro gigantesco de operaciones del estilo la dirección tanto envía X algo, en este caso Bitcoin, envía X Bitcoin, pero puede ser cualquier cosa, pongan el nombre que quieran, a la dirección tanto. Y también tiene registros del estilo la dirección ABC123, que es la que estábamos ocupando como ejemplo, le envía X Bitcoin a otra dirección. Por lo tanto, si yo tengo una red, en este caso la red Bitcoin, que tiene un registro gigantesco de todas las transacciones que entran a una dirección y todas las transacciones que salen, puedo reconstruir el saldo que tengo simplemente sumando las transacciones que entran y restando las transacciones que salen. ¿Sí? Y eso define cuántos Bitcoin yo tengo. No es que yo tenga un montón de Bitcoin, digamos como en un bolso, sino que es simplemente ver cuántas transacciones apuntan hacia mi billetera y ver cuántas transacciones salen desde mi billetera digital. ¿Ya? Entonces lo importante de la red Bitcoin es cómo asegurar que este registro de la transacción de tal lugar a tal lugar esté seguro y tenga un respaldo de confianza. O sea, que genere confianza de que esto es realmente una transacción en la red y no fue alguien que manipuló la red, no fue alguien que duplicó una transacción o que ocupó una transacción varias veces, etc. Entonces lo que pasa es que en las transacciones hay dos cosas. Primero, y como lo define el mismo paper, es que cada moneda o cada transferencia de la moneda se define con una firma digital de la transacción. O sea, cada persona firma digitalmente y dice, ok, yo estoy realmente cediendo esta transacción de acá para acá. ¿Ya? Y eso es un paso. Es un paso importante porque asegura que la persona realmente dio el ok para que esa transacción fuera de acá para allá. Pero tiene un problema. No asegura que esta persona maliciosamente quizás haga al mismo tiempo una transacción de un lado para allá y al mismo tiempo para otro lado y para otro lado. Y hacer, por ejemplo, 3, 4 transacciones con la misma firma. Eso no se puede asegurar. Y ese es un problema que en realidad tienen todos los archivos digitales, que es el doble gasto que lo habíamos mencionado recién. Los archivos digitales son difíciles de falsificar si uno tiene, digamos, una criptografía estándar o tiene la criptografía necesaria para que sea difícil de falsificar. Es muy difícil de falsificar. Un PDF se puede firmar digitalmente, una imagen, un MP3 se puede firmar digitalmente y puede ser imposible o casi imposible de falsificar. Sin embargo, es súper difícil de asegurar de que esa copia solamente la tiene una única persona. Porque, por ejemplo, un archivo PDF yo se lo puedo transmitir a otra persona con mucha seguridad, transmitiéndole que yo soy la persona que hizo ese archivo, que lo firmó, pero yo todavía sigo teniendo la copia del PDF. Entonces, en realidad, no me sirve como un valor monetario. Un PDF firmado, por mucha seguridad que tenga, es totalmente inútil como valor monetario. ¿Sí? Y este es el problema del doble gasto que me había referido antes. Y eso se soluciona, como habíamos dicho antes, con una tercera parte que podían ser bancos, podía ser alguien que le diera la seguridad, y en el caso de la red Bitcoin es la red completa. La red completa se asegura de entregar esta seguridad de que no hay un doble gasto. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, si una persona maliciosamente quisiera realizar un doble gasto, por ejemplo, quiero enviarle un Bitcoin a Bart y un Bitcoin a Lisa. Esta es la dirección original, esta es la dirección de Bart y esta es la dirección de Lisa. Mr. Burns quiere hacer una transacción maliciosa. Una forma de hacerlo es verificar, o la gran forma de hacerlo, es tener un registro de todas las transacciones. Pero además, que todos los integrantes de la red de Bitcoin tengan el historial de todas las transacciones. Entonces, si todos los integrantes de cada uno de los nodos que participan en esta red tienen el historial de todas las transacciones, van a decir, ok, mira, aquí en realidad esta persona de acá trató de hacer esto
con una persona y además trató de hacer esto con otra persona, por lo tanto, vamos a rechazar esa transacción. ¿Sí? Entonces, la red lo que hace es que guarda todas las transacciones en bloques, que son la definición de las unidades de espacio para guardar la información de las transacciones, espacio digital. ¿Sí? Y los bloques están a su vez unidos entre sí y aceptados por la red en una red que se llama blockchain. Y por eso se llama así, porque es una cadena de bloques. O sea, la red se preocupa de dos cosas: de almacenar toda la información de las transacciones y almacenarlo en orden cronológico, amarrado una a otra hacia atrás, de tal forma que nadie puede cambiar una parte de la cadena sin que el resto no se dé cuenta. ¿Sí? Entonces, si alguien quisiese hacer un ataque, si alguien quisiera cambiar el historial de transacciones, el resto se daría fácilmente cuenta de que hubo un cambio en el historial de la cadena de bloques donde se están guardando todas las transacciones. ¿Sí? Y lo más importante es que para que esta red sea descentralizada, los elementos de la red, los nodos que se preocupan de hacer el trabajo computacional, de asegurarse de que la red esté siempre intacta, deben ser descentralizados. O sea, nadie puede controlar un porcentaje, un 50% o más de la red. Y también tener el objetivo en común de cuidar la integridad. Y para eso, blockchain tiene incentivos y tiene mineros. ¿Y cómo serían o cómo funcionarían los incentivos en blockchain? O en este caso, el blockchain de Bitcoin. Las nuevas transacciones, cada vez que se realizan, se transmiten a todos los nodos. ¿Sí? Después cada nodo guarda las transacciones en un bloque temporal. Luego cada nodo trabaja en encontrar la solución a un problema. O sea, cada nodo tiene que estar gastando recursos computacionales para encontrar un problema de hash, que es básicamente probar a fuerza bruta y ocupar electricidad para poder encontrar una solución. O sea, gasta electricidad, gasta tiempo de proceso, y cuando encuentra la solución, la red lo premia. Primero encuentra la solución, la transmite al resto y la red dice: genial, encontraste una solución, te voy a premiar. Todos los nodos lo que hacen es aceptar el nuevo bloque, y si todas las transacciones son válidas, o sea, todas las transacciones de este bloque temporal donde se fueron guardando no están duplicadas, y además el nodo realmente encontró esta solución difícil, el nodo gana un incentivo. O sea, el nodo lo premian con una cantidad, en este caso, de Bitcoin, y están dispuestos a trabajar. Una forma de explicar fácilmente por qué existe este incentivo es la siguiente. Y en un contexto súper simple. ¿Qué pasaría con el nivel de spam si es que enviar un email costara 100 pesos? ¿Le llegaría la cantidad de spam que les llegue? No, ¿cierto? Sería mucho menos spam que le llega al email, si costara 50 pesos. Si costara 1000 pesos, sería aún menor. Aquí la lógica es la siguiente. Yo puedo modificar la red, pero para modificarla, para agregar una modificación, solamente puedo hacerlo a través de una inversión en tiempo de computador. ¿Sí? Es la única forma en la cual yo puedo ingresar un registro. Si no hago esa inversión en tiempo de computador, no puedo agregar un registro. ¿Sí? Y además, si yo hago ese registro con las reglas de la red, me premian. Entonces, si yo quisiese maliciosamente cambiar la red, tendría que hacer mucho trabajo computacional para poder modificarla. Esa es un poco la idea de cómo funciona la seguridad. ¿Y por qué los incentivos son necesarios? Para que la seguridad de la red sea alta. Y todos estos nodos que trabajan buscando encontrar el problema para poder crear un nuevo bloque y ganarse un poco de Bitcoin, son en la práctica mineros de Bitcoin, se les llama, y son en la práctica miles de tarjetas, miles de CPU almacenados en racks en algún lugar donde la electricidad sea barata. ¿Sí?
para poder ganar bitcoins. ¿Sí? Bueno, y el Bitcoin, entonces, es una moneda que todavía no le llamamos moneda, pero cumple varias cosas. Es muy difícil de falsificar porque hay firmas digitales de por medio. Es muy difícil de crear una transacción duplicada. Y entonces uno dice, ok, entonces realmente cumple las propiedades del dinero, de un buen método de dinero. Entonces, ahora lo único que necesito para que sea dinero es que la gente confíe en que realmente tiene seguridad y confíe para realizar pagos de verdad. Y cuando la gente realmente confía y lo ocupa, necesariamente gana valor, independiente de si hay un respaldo físico detrás o no. Entonces, al principio del 2009 esto valía centavos de dólares. En algún momento, a fines del 2017, Bitcoin llegó a valer casi $20.000 una unidad de Bitcoin. ¿Sí? Y ahora debe estar en torno a los $8.000. Bajó, se habló mucho de la burbuja del Bitcoin. Realmente hubo mucha gente que se subió creyendo que era dinero fácil, porque pensó que esto era una línea que seguía así. Sin embargo, hay dos cosas que se pueden decir sin mucho debate. Primero, el Bitcoin tiene un valor mayor estricto que cero. No tengo idea cuál, pero tiene un valor mayor estricto que cero. ¿Por qué? Porque permite hacer la función del dinero. Y basta que un par de personas lo ocupe como de forma transaccional, que lo ocupe como dinero o para comunicar algún tipo de valor para que valga algo mayor estricto que cero. ¿Cuánto es eso? ¿Un centavo? $100? $1.000.000, no tengo idea. Pero sí sirve y sí tiene un valor mayor estricto que cero. Hay gente que dice que no vale nada. No estoy de acuerdo. Tiene un sentido y tiene la forma, parece y funciona como dinero. Por lo tanto, debe tener un valor monetario. Lo otro que se puede debatir, pero también es poco debatible, es que lo que pasó en 2007 sí fue una burbuja. Sí hubo mucha gente ahí pensando que esto seguía creciendo casi exponencialmente y que iba a ganar dinero fácil. Las burbujas, como hablamos en clases anteriores, no se saben hasta que revientan. Hablar de burbujas acá era estimar, no era saber que era una burbuja, pero hablar de burbujas ahora que ya ha pasado mucho tiempo y no puede ver esto, sí, lo más probable es que era una burbuja. Y si uno ve el precio más cercano, esto es lo que está pasando ahora. Reventó la burbuja de cierta forma, después se estabilizó el precio y ahora está ganando un poco más de valor. ¿Alguien sabe realmente cuánto vale? No lo sé. ¿Lo sé yo? No tengo idea. Hay otras criptomonedas y criptoactivos basados en blockchain. Lo primero es que esta idea de crear una red es simplemente crear un protocolo de comunicación y que varios computadores se unan a ese protocolo de comunicación. Por lo tanto, yo puedo copiar la misma idea y crear nuevas monedas. Entonces es muy fácil crear otras monedas. De hecho, si uno ve en esta web, Bitcoin es la principal criptomoneda, pero hay un montón de monedas. Está Ether, Ripple y un montón. Cada uno de estos cuadraditos es una moneda nueva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Básicamente, copiaron la idea de Bitcoin, la modificaron un poco y le cambiaron el nombre, o ocupan otra moneda como el Ether de respaldo para poder crear una nueva moneda. Y eso lo voy a explicar ahora en la red de Ethereum. Ethereum es una red que apareció después de Bitcoin y que tiene la gran gracia que, aparte de ser una plataforma blockchain distribuida, o sea, cumple todas estas cosas es distribuido, está en la red guardada en blockchain, la moneda que tiene asociada, que es el Ether, permite hacer dos cosas súper importantes. La primera es hacer smart contracts, que son básicamente contratos que se pueden programar en un lenguaje de programación que se llama Solidity, y se pueden programar aplicaciones descentralizadas, o sea, aplicaciones que no corren en algún computador en particular, sino que corren en la red. Y además, aplicaciones que tienen mucha seguridad para hacer una cosa. Por ejemplo, uno puede hacer
cosas tales como cuenta de multifirma. Por ejemplo, realizar transacciones solamente si un porcentaje de individuos vota a favor de esa transacción. ¿Para qué podría servir esto? Por ejemplo, una empresa tiene 5 representantes legales, ¿sí? Basta con que 3 representantes legales, o sea, el 60%, esté de acuerdo para que se haga una transacción de dinero. Uno puede programar en esta red un smart contract en que solamente cuando firman digitalmente el 60% de estos 5 representantes legales, se ejecute una transacción. Ese es un ejemplo de multisig. Y los otros son cualquier otro tipo de acuerdo o de contrato automatizado del estilo, si pasa esto, entonces la red hace esta otra cosa. O sea, instrucciones muy simples, pero que tienen mucha seguridad en el sentido de que es muy difícil cambiar estas reglas. Y además permite hacer tokens. O sea, lo que permite es que se generen otros activos digitales construidos sobre Ether. Entonces en esta lista gigante de cuadraditos hay muchos que están construidos sobre la red de Ethereum. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda de criptomonedas? Bueno, ¿y cuál es el ejemplo de un token súper conocido? CryptoKitties. Increíblemente a alguien se le ocurrió que era interesante coleccionar gatos en la red, o figuras de gatos en la red de Ether. Y la gracia es que no son falsificables. Entonces yo los puedo coleccionar y son únicos. Si yo tengo, por ejemplo, que tiene estas características particulares, estoy 100% seguro de que yo soy el único dueño. Entonces tiene un valor de coleccionista. Y en algún momento se hizo tan popular, se hizo tan famoso, que saturó la red de Ether. En algún momento llegó a ser más del 11% de todo el tráfico de la red, de Ether, en el subconjunto. Y esto demuestra dos cosas. Uno, aunque son redes conocidas, famosas y se ocupan para hartas cosas, aún son un poco inmaduras para poder soportar un gran número de transacciones, ¿sí? Todavía hay problemas para poder soportar un tráfico en la red de blockchains que sea alto. Tan alto como vender CryptoKitties. No estoy hablando de algo como, por ejemplo, procesar todas las transacciones de una tarjeta de crédito de todo un país. Esto es mucho menos que eso, y así toda la red se saturó. Entonces esto es una muestra de que se pueden hacer tokens con valor de coleccionista, y al mismo tiempo que la red está poco preparada para cosas que sean muy intensivas en tráfico. ¿Alguna duda hasta acá? Ese es el mini... no, todavía no. Quiero ver cómo clasificar a Bitcoin, entonces. Yo no quería hablar de una moneda, pero ahora hablemos de una moneda. Y yo en mi clasificación personal, esto es personal, en mi clasificación, el Bitcoin, más que un activo digital, más que un commodity, o más que algo que se pueda coleccionar, es realmente una moneda, ¿no? ¿Y por qué? Los activos que generan ganancias, generalmente, por ejemplo, una acción, un bono, se caracterizan porque generan un flujo de dinero, como por ejemplo las acciones generan dividendos, o los bonos, por ejemplo, generan intereses. En este caso, no es un activo, no genera ningún flujo a futuro. Entonces, no creo que sea un activo realmente. No lo calificaría como un activo. Por otro lado, un commodity. ¿Se acuerdan lo que es un commodity? Es algo que deriva principalmente del uso como un material base, generalmente en la industria, ya sea energía, comida o construcción. Por ejemplo, un commodity típico es cobre, otro commodity típico en comida es trigo, y otro commodity típico en energía es petróleo. ¿Calificaría esto como un commodity? Tampoco. No tiene un uso como material base de ninguna industria. Coleccionable, como CryptoKitties. ¿Tiene un valor coleccionable tener un Bitcoin? Quizás. Pero sin duda, no es porque se está utilizando Bitcoin,
no es un motivo estético o emocional por qué se está ocupando Bitcoin. Se está ocupando realmente para generar transacciones de valor. Transacciones de valor que han servido como medio de intercambio y de almacenamiento para el poder de compra a través del tiempo, sí. De hecho, hay muchas personas en países donde la moneda se está depreciando rápido, ejemplo, Venezuela, que tratan de comprar bitcoins porque son la mejor forma de tener una fuente de ahorrar valor sin que tu moneda se deprecie rápido. Incluso en Argentina, cada vez que el peso argentino se deprecia, Argentina como país compra más Bitcoin. Otra cosa, hay muchas personas que ocupan Bitcoin para hacer remesas a otros países. Muchos, por ejemplo, personas que trabajan acá y vienen de otro país, en vez de pagar $25, $35 o hasta $50 como comisiones para transferir, lo hacen a través de una transferencia de Bitcoin, que puede salir en total en comisiones, puede salir $5, $2 incluso. Entonces, sí sirve para hacer transacciones de valor a través de países, sí sirve como un refugio de valor a través del tiempo. O sea, todo pinta a que tiene todas las características de una moneda y de una buena moneda. Más que un commodity, más que un coleccionable o más que un activo financiero. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el valor del Bitcoin? Si uno quisiera entender el valor fundamental del Bitcoin. Lamentablemente, como lo hablé en clases anteriores, es imposible observar el valor intrínseco de algo. Es imposible hacerlo en una acción, es imposible hacerlo en una moneda establecida de un país, también es imposible en Bitcoin. O sea, es imposible saber y decir, mira, el valor exacto de esto, por todos los motivos económicos y etcétera, debiese ser tantos dólares. Hacer eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, se puede afirmar un par de cosas. Primero, que a medida que aumenta la confianza de que es un medio para almacenar el valor, su precio debería subir. ¿Sí? O sea, si yo confío en que el Bitcoin me sirve para guardar valor, más que antes, debiese ser algo más preciado de tener, y por lo tanto el valor debería subir. Si la red da confianza, debería subir el precio. Si el mundo desconfía de sus monedas fiduciarias, debería subir de precio. Si el mundo se va a una tercera guerra mundial, debería subir de precio. Lo otro es que a medida que hay una economía subyacente que respalda las transacciones que se hacen en la red, también su precio debería ser mayor. O sea, si realmente hay gente que está ocupando Bitcoin para hacer remesa al extranjero, para hacer pagos de café, pagos de compras de cualquier cosa, o pago de servicio, el valor del Bitcoin debería seguir subiendo. ¿Sí? De hecho, hay una teoría cuantitativa del dinero que es una aproximación muy a grandes rasgos, donde uno puede desprender que el valor de una unidad de moneda, en este caso Bitcoin, una unidad de Bitcoin, ¿cuánto valdría uno? Debiese ser proporcional al P por Q, a los precios en dólares, por ejemplo, de alguna producción de la economía. Por ejemplo, si estoy ocupando Bitcoin para comprar alimentos y servicios, veo los precios que costaron en dólares el equivalente a esos servicios y a esos productos, lo multiplico por la cantidad y me da el tamaño en dólares de la economía que se está transando. ¿Sí? Dividido por la velocidad del dinero, que es una medida de cuánto rota el dinero de mano en mano, y por las unidades que hay en circulación. O sea, en sencillo, una unidad de Bitcoin en este caso debería valer proporcional a cuánta economía se está transando e inversamente proporcional a cuántos Bitcoin hay emitidos y cuántas veces pasan de mano en mano. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría el price discovery en los Bitcoin? ¿Es como descentralizado? A diferencia, por ejemplo, una acción. ¿Qué quiere decir con price discovery? Por ejemplo, si hay, se supone que los precios deben incorporar la información que hay. ¿Ya? Y qué tan rápidas son las transacciones va a ser cada vez más preciso, por lo menos estar en un rango de valor fundamental. ¿Cómo podría funcionar el Bitcoin eso? Porque no lo logro ver. Tu pregunta es cómo podría funcionar que el precio del Bitcoin reflejara toda la información del mercado.
Pero es que si tú dices que el precio del Bitcoin refleje toda la información del mercado, tú estás diciendo que el mercado es eficiente. El mercado de Bitcoin probablemente no es eficiente. De hecho, todo apunta a que el mercado de Bitcoin, como es un mercado nuevo, con pocos participantes aún, y hay mucha información distribuida que no se transmite rápidamente, todo apunta a que sea más parecido a un mercado imperfecto o un mercado ineficiente. ¿Hay como un spread en el mercado, ¿viste? Como que podría la gente pagar un precio único. ¿Cómo funciona eso? Tú estás diciendo, por ejemplo, en distintos lugares, en distintas bolsas. Ah, sí, puede ser que hayan diferencias. Mira, cada país puede tener distintas bolsas para comprar y vender Bitcoin, ¿sí? Y por motivos geográficos, en un país podrían estar demandando mucho Bitcoin y en otro país vendiendo mucho, y en este país está mucho más caro el Bitcoin que acá, porque el Bitcoin puede estar acá en este precio y en este país a la misma hora puede estar mucho más abajo. Esa diferencia se llama premio. Y en un mercado eficiente los premios no deberían existir, porque en un mercado eficiente hay alguien encargado de ganarse eso a través de comprar barato acá y vender caro acá. Pero por distintos motivos se generan esas ineficiencias, que a veces duran segundos, pero en el caso de Bitcoin duran días. Hay días enteros en que un mercado puede estar con un premio distinto al otro. ¿Y por qué suceden? Por eso, son imperfecciones del mercado. Imperfecciones que se pueden generar porque, por ejemplo, hay regulaciones que en un país prohíben o es más difícil comprar Bitcoin que en otro. Entonces, si en un país es más difícil comprar Bitcoin que en otro, probablemente en ese país va a ser más caro el Bitcoin. Y eso fue artificial, por una regulación, ¿sí? En un mercado eficiente, las regulaciones no deberían afectar el precio. Por lo tanto, todo apunta a que no es un mercado eficiente. No es un mercado que tiene incorporada toda la información, no es un mercado que tiene regulaciones similares, no es un mercado donde sea fácil vender en un lado y en el otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parte 2. FinTech. ¿Y cómo está Chile respecto al mundo? FinTech es simplemente tecnología dispuesta al servicio financiero. ¿Sí? Y se puede dividir en 4 principales ramas. Esta es una rama que hizo el Banco Central acá en Chile. La primera es toda la rama que tiene que ver con pagos, transferencias y liquidaciones. O sea, básicamente cómo pasar dinero de un lugar a otro o algún valor financiero de un lugar a otro. Y en esto donde se está desarrollando bastante la tecnología financiera, en pagos móviles, o sea, pagos en celulares, wallets digitales, o sea, billeteras digitales que te permitan tener o criptomonedas o dinero fiduciario, y las criptomonedas en sí mismas, que son una innovación dentro de pagos, dentro de transferencias de valor. Otra rama es préstamos y créditos. En el caso de préstamos y crédito, lo más conocido es crowdfunding, donde uno puede tirar una idea a alguna plataforma de internet y decir que necesito financiamiento y distintas personas me financian. Crowdlending, que es lo mismo, pero en vez de eso, en vez de financiamiento, yo estoy derechamente pidiendo dinero prestado y a cambio voy a pagar un interés. Y también un scoring de crédito, que es como evaluar si a una persona le voy a prestar más plata o no, dependiendo de cómo se ha comportado, dependiendo de su riesgo de crédito. ¿Sí? La tercera pata de tecnología financiera es el risk management, que lo principal es la tecnología que se ha utilizado para mejorar la regulación y la tecnología que se ha utilizado para mejorar las compañías de seguro. Y en la última rama de lo que se ha hecho en tecnología financiera son
plataformas de trading electrónico, que está llena. Hay muchas plataformas de trading para comprar y vender o acciones o monedas o lo que sea. Y también robo-advisors, que son robots que asesoran financieramente a las personas para algún fin, o para invertir, o para hacer otra cosa que tenga que ver con sus finanzas personales. Y un mapa mental que uno puede tener es que la innovación dentro o dando servicios a instituciones financieras, que es la que se conoce como B2B, o sea, business to business, donde yo creo una nueva tecnología financiera para ayudar a un actor ya establecido, banco, una compañía de seguro, lo que sea, tienen infrecuentes problemas regulatorios porque lo que hacen es, conociendo el trabajo que ya hace un actor establecido, tratan de ayudarlo, tratan de mejorarlo. No así tienen realmente muchos problemas comerciales, o sea, a veces es muy difícil que una startup, por ejemplo, que está recién empezando, le pueda dar mucha ayuda en innovación a un actor muy grande y que la gente dentro de ese actor grande permita que comercialmente la startup haga algo adentro. A veces hay muchos problemas burocráticos, muchos problemas diplomáticos, pero al menos tienen infrecuentes problemas regulatorios. Y lo otro es la innovación directa al cliente, o sea, B2C, Business to Customers. Y aquí sí hay frecuentes choques regulatorios. O sea, en general, por ejemplo, Bitcoin ha tenido choques regulatorios, ha tenido problemas regulatorios en varios países. Plataformas de inversión necesitan una regulación ad hoc, porque por ejemplo no se pueden hacer firmas en papel, hay que hacer firmas digitales, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno quiere innovar directamente al cliente, hay muchos choques regulatorios. ¿Sí? No hay tantos choques comerciales porque uno puede ofrecer directamente, pero sí hay choques regulatorios. Y este es cómo le ha ido en Chile en el índice de desarrollo financiero. Y aquí quiero destacar dos cosas. Chile siempre ha estado mejor que el promedio de Latinoamérica en desarrollo financiero. Siempre ha estado el peor que la OCDE, que la OCDE. Pero sí estuvo mejorando al menos antes del 2008 y en algún momento dejó de producir desarrollo financiero. Los motivos exactos no lo sé. Pero aquí, por ejemplo, Chile, antes del 2008, las transferencias en tiempo real de dinero por la página web era una innovación atómica al lado de otros países en Latinoamérica. O sea, en México hasta el día de hoy, si uno hace una transferencia en algún banco después de las 7 de la tarde, la plata no se transmite inmediatamente. En Estados Unidos hasta el día de hoy, a veces, dependiendo de la hora, se transmite el otro día o no. En Perú, en Colombia hay impuestos por transferencia o hay costos por transferencia. En Chile, el regulador obligó a que las transferencias fueran gratis, por ejemplo, y que fueran online y que fueran fáciles. Entonces hubo un buen desarrollo, en algún momento se estancó y derechamente ahora estamos perdiendo un poco espacio. Y comentarle a algunas empresas o cómo se ve el panorama de algunas de las ramas que hablé al principio. Por ejemplo, en pagos móviles o en billetera electrónica, en China, lo más conocido es WeChat, WeChat Pay. WeChat es como un WhatsApp, pero que se ocupa mucho en China. Y WeChat Pay te permite pagar por la dificultad de mandar un mensaje en WhatsApp. Mandar un mensaje en WhatsApp es realmente fácil. Y ellos lo hicieron así de fácil para poder enviarle dinero de una persona a otra. Entonces, sirve mucho no solamente para transferir a los amigos, sino que también para realizar compras. O sea, uno va al comercio, a un equivalente de almacén chiquitito, y ocupan WeChat. Incluso están pidiendo limosna en WeChat, país. O sea, a ese nivel de uso, hay un nivel muy intensivo de uso de pagos móviles. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay otras innovaciones como Apple Pay, o PayPal, que es un poco más vieja, o Amazon Pay, o Google Pay, que te permite pagar con los teléfonos. Y Stripe, que es una innovación que permite hacer mucho más fácil la información financiera y de pagos para las empresas que se establecen. Por ejemplo, en Chile, si yo hago una empresa y quiero recibir pagos,
tengo que hacer un trámite de varias semanas para tener una, qué sé yo, un punto de venta y pasar las tarjetas de crédito. Stripe permite hacerlo en un día. O sea, uno configura en una página web su negocio y ya puede estar recibiendo pago en el mismo día. Y en Chile, no sé si se acuerdan de esto, pero un mapa súper antiguo, hay, digamos, dos lugares que son difíciles de doblegar, difíciles de generar un poco de disrupción, que tienen que ver con los pagos. Que una es Transbank, que fue un tema que ya hablamos harto, incluso hicieron una tarea de Transbank, que procesa los pagos en tarjeta de débito y pagos en tarjeta de crédito. Y también hay una cosa que no le hablé mucho, que es la CCA, que es la cámara de compensación automatizada, que permite hacer las transferencias de dinero de bajo valor. O sea, cuando ustedes transfieren electrónicamente en Chile de una cuenta a otra, eso pasa por una cámara que se llama CCA, donde llega toda la información y después todos los bancos les llega cuánto le tienen que pasar al otro, agregado, no tienen que estar haciendo el molido, digamos, uno por uno. Y acá, siendo que hace mucho tiempo, como les dije, fue realmente una disrupción hacer transferencia electrónica en tiempo real en Chile, estamos un poco atrasados porque ¿por qué no se puede usar, por ejemplo, transferencia real para otras cosas? Para un comercio. ¿Por qué el comercio tiene que pedir tanta burocracia en una cosita que reciba tarjetas si puede recibir al tiro transferencia electrónica? O sea, hay un montón de cosas que es difícil de innovar porque son, hay actores que son en este caso los bancos, que controlan la cámara de compensación y es difícil entrar a esa cámara. Y en Chile, ¿cómo se ve? O sea, lo vimos afuera en China y en Estados Unidos. ¿Cómo se ve en Chile? En Chile, por ejemplo, está Multicaja, que ha innovado un poco, y es lo que hizo Echeverry. Ha innovado un poco en competir con Transbank y le ha costado mucho. Está Quipu. ¿Alguien ha usado Quipu? ¿Sí? Quipu aprovecha un poco la transferencia electrónica gratis para poder recibir pagos. O sea, hace la pega de construir algo que haga sentir que esto no existe o que esto es fácil de acceder. Y Mercado Pago, que yo no lo usaba exactamente, pero creo que está de moda, no tengo mucha idea de eso. Y lo otro es Match, que es una innovación que hizo BCI, que te permite, digamos, tener un wallet electrónico de peso, te abre una cuenta de débito detrás en el banco BCI, y con eso uno puede realizar pagos fácilmente. O al menos transferencias, o al menos pagos en el extranjero. ¿Lo han usado? Match. ¿Alguien? Pero en Chile, como ya vimos, ha sido difícil generar un poco de innovación, especialmente en el monopolio de Transbank. Que no lo voy a volver a decir porque ya lo he dicho mucho. Pasemos ahora a crowdfunding, crowdlending y digital credit scoring. Esto es el panorama en Estados Unidos. En Estados Unidos hay, por ejemplo, está Kickstarter, que te permite hacer crowdfunding, o sea, generar dinero con ideas, o GoFundMe, que también uno da una idea y permite financiarla. Lending Club, para hacer que es un club de crowdlending, o sea, la gente se presta dinero entre sí. Y Credit Karma, que es una forma de asignar una nota de crédito o una evaluación de crédito a una persona para saber si esa persona va o no a pagar el crédito y si un banco tiene incentivo a prestarle a esa persona plata. ¿Por qué es importante saber un buen credit scoring? Porque permite no solamente que un banco o otra persona sepa si le presta plata a la otra, sino que también cuánto interés le cobra. A una persona que es súper buena pagadora debería uno cobrarle menos interés, ¿cierto? Y una persona que probablemente es mala pagadora, uno debería cobrarle más interés. Entonces, uno puede definir una tasa de interés personalizada. Si es que uno supiese exactamente cuál es la probabilidad de que te paguen. ¿Sí? ¿Y cómo se ve lo mismo pero en Chile? En Chile está Cumplo, que es una plataforma que permite
hacer crowdlending, o sea, que se piden préstamos y las personas pueden suscribir un préstamo con alguien en particular. Y otras similares como Red Capital o Bigwell. Está Brota e Ideame, que son plataformas que cuando uno tiene una idea y requiere financiamiento, las puede utilizar. En Brota, por ejemplo, hay muchas ideas de startups. Muchas startups que quieren y necesitan capital inicial van a Brota, muestran su idea, muestran un video, muestran lo que hacen y si hay gente interesada les financia la idea. Y en Credit Scoring está Destácame, que es la principal empresa en Chile que ha innovado en tratar de generar una evaluación de crédito personalizada. Y bueno, las innovaciones de nuevo tienen un problema. El crowdlending sí llegó en algún momento a preocupar harto a la banca. De hecho, Cumplo tuvo una denuncia desde la SBIF. ¿Alguien conoce Cumplo? ¿Alguien utiliza? Cumplo tuvo una denuncia desde la SBIF. Una vez hablé con el equipo, con alguien del equipo de Cumplo y fue violento. O sea, llegaron a las oficinas y llegó, digamos, policía de investigaciones pidiendo información de qué es lo que estaba pasando, con la duda de si estaban o no captando dinero. Que captar dinero es algo que solamente pueden hacer ciertas instituciones reguladas. La banca es la única que puede, de hecho, captar el dinero y dejarlo ahí detenido, sin hacer nada. Entonces los bancos le acusaron de que estaban captando dinero. Y en InsurTech o en RegTech, bueno, en tecnologías para la regulación hay infinitas, no las quiero nombrar, pero hay muchas. Y en seguro, en Estados Unidos está Oscar, por ejemplo, que es una plataforma que permite ayudar a rebajar los costos de seguros, especialmente seguros de salud. Y que en Chile se ha explorado poco. No hay todavía mucho interés, al parecer, en explorar seguros de salud o seguros colectivos. ¿Y cómo se ve esto en Chile? Oscar lo dejé entre digamos, como pregunta porque no hay nada parecido en Chile, pero sí hay formas de comparar seguros. En Chile, por ejemplo, está Compara Online, que te permite comparar seguros de distintos tipos, seguros generales en particular, y que Plan.cl, que te permite comparar ISAPRE, que son básicamente, las ISAPRE son seguros de salud básicamente, y Septinel, que son RegTech, o sea, ayuda a la regulación financiera. Y plataformas de e-trading y robo-advisor en el mundo, la más conocida en Estados Unidos de e-trading es Robinhood, que permite comprar y vender acciones sin comisiones. Si una persona baja la aplicación y puede comprar y vender ciertas acciones que están en Estados Unidos sin ningún cobro, solo tiene que tener dólares en su cuenta. Y hay en Estados Unidos, y esto en Canadá, robo-advisors, o sea que robo-advisors financieros que permiten hacer asesoría automatizada y poder ejecutar inversiones en la web. La más famosa es Betterment, que fue la primera. También está Wealthfront, que es del otro lado de la costa de California, y Wealthsimple, que es de Canadá. En Chile, la parte de robo-advisor la cubre Fintual, que es la única robo-advisor al menos que conozco, que es donde trabajo yo. Y plataforma electrónica le puse un signo de interrogación porque realmente no tengo idea si hay algún equivalente a Robinhood en Chile. Sí hay plataformas electrónicas de corredoras locales, de corredoras establecidas, pero no hay alguien que ha hecho una disrupción muy grande en alguna aplicación similar a Robinhood. Y en criptomonedas, para terminar, ¿qué es lo que hay en Chile? Ya vimos los pros de las criptomonedas, también tiene contra. La contra es que tiene baja frecuencia de transacciones, la red todavía no soporta gran frecuencia de transacciones. Hay algún gasto energético que se puede criticar o no, hay distintos argumentos. Pero sin duda el gran problema que tiene es que lo han atacado bastante del lado regulatorio, especialmente del lavado de activos. ¿Por qué? Porque dado que uno puede transmitir valor de cualquier lugar del mundo a otro lugar del mundo, eventualmente eso podría venir o provenir de fondos que no sean lícitos.
Por ejemplo, alguien que esté traficando armas en algún lado del mundo puede transferir valor acá, a Chile, y uno no necesariamente sabría bien de dónde es ese valor. Ahora en Chile hay actores donde uno puede comprar y vender criptomonedas, y aquí destaco dos, que es Buda y CryptoMarket, que hacen al menos el trabajo decente y bien de evitar comportamientos y conocer al cliente para evitar comportamientos de tipo lavado de activos, y permiten tener un mercado decente para comprar y vender criptoactivos. Y esta es la polémica que todavía está activa, de que también los bancos, digamos, no permitieron que florecieran mucho esta industria porque les cerraron las cuentas a todos los exchanges de monedas. O sea, a todos estos tipos que transaban criptomonedas, como Buda y CryptoMarket, les cerraron todas las cuentas de los bancos con el argumento de que probablemente o posiblemente podría ser utilizado para hacer lavado de dinero. No lo han podido probar y es un juicio que está abierto, y está abierto en el Tribunal de la Libre Competencia. ¿Por qué está abierto en el Tribunal de la Libre Competencia? Porque básicamente las criptomonedas ofrecen un servicio del estilo bancario, o sea, ofrecen un servicio de lograr transferir dinero de algún lugar a otro, lograr transferir valor de algún lugar a otro y realizar pagos. Sin embargo, al cerrarle todas las cuentas a los bancos, no pueden seguir trabajando. Por eso se les pide, o sea, en el Tribunal de la Libre Competencia, oye, estos tipos están abusando de su posición dominante y nos están cerrando las cuentas y no nos dejan competir. Por eso es que está en ese tribunal. Y para terminar, la última parte, que es la que encuentro más entretenida, pero es súper difícil, y por eso vamos a partir acá. Y ojalá en las presentaciones, los que quieran incorporar más de esto en su presentación, que lo hagan. Si no, tampoco es condición, digamos, necesaria en todas las presentaciones, pero sería bueno que incorporaran en una de sus presentaciones algo de esto. Y que esta parte es hablar de cómo financiar una empresa nueva, ya sea un startup tecnológico, ya sea un startup no tecnológico, ya sea un startup financiero, fintech, lo que sea. Cómo financiar algo que está recién empezando, ¿no? Y lo primero que quiero hablar es sobre el Venture Capital, que Venture Capital es básicamente financiamiento privado, o sea, financiamiento, no financiamiento de empresas que estén listadas o que sean públicas, sino que empresas que todavía no son públicas, y permite financiar compañías que están en etapas muy tempranas y que ojalá tengan un gran potencial. Cuando uno habla de un gran potencial, uno habla de una startup. Si no, es un negocio chico, o sea, un negocio de la esquina para vender revistas, no lo meten como una startup que entra en un venture capital, sino que es un negocio chico. Cuando uno habla de una startup y habla de venture capital, uno se imagina de negocios que en particular tienen un gran potencial de crecimiento. Y en Estados Unidos, si uno ve el gráfico de cuánto se invierte trimestre a trimestre en venture capital, son varios miles de millones de dólares, en este caso casi 20.000 millones de dólares por trimestre que se invierte solo en Estados Unidos financiando startups en etapa temprana. ¿Sí? O sea, financiando proyectos que llegan con muy pocos clientes o que llegan en pañales o que simplemente, o incluso pueden ser un PowerPoint. O sea, hay empresas de Venture Capital que incluso, en casos muy determinados, pero lo han hecho, han financiado un proyecto que solamente es una presentación y no es nada más que una presentación. Y esto es muy importante por algo que tiene mucho sentido financiero y que uno, como estrategia de un portafolio, lo llama estrategia tipo barbell, que quiere decir lo siguiente. Si yo quiero asumir mucho riesgo, pero quiero tener una gran parte del portafolio controlado, una buena estrategia es, por ejemplo, no estoy diciendo que esta es la única, pero por ejemplo, invertir en Venture Capital. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar gran parte del portafolio en activos de muy bajo riesgo. Por ejemplo,
bonos de gobierno, oro, lo que sea, o sea, muy bajo riesgo, invertir una pequeña parte del portafolio en inversiones muy arriesgadas, pero que pueden rentar mucho, como por ejemplo invertir en la próxima startup que va a ser Facebook, por dar un ejemplo. Y la gracia de este portafolio es que tiene una pérdida máxima controlada, o sea, en el peor de los casos, invertí en startups que fracasaron, que tuvieron que cerrar, donde no gané ningún peso, pero en el peor de los casos perdí ese rectángulo rojo, no perdí todo. Sin embargo, la ganancia máxima que puedo tener no está acotada. O sea, yo en el mejor de los casos, justo tuve la suerte de invertir en la que se iba a convertir en el nuevo Facebook, o el nuevo Google, y esto que es rojo se convierte en 100 veces su valor. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Entonces, no solamente estas personas que invierten en Venture Capital lo hacen por buena onda o por ayudar al ecosistema de innovación y todas esas cosas, sino que lo hacen porque tiene muchísimo sentido financiero. Es una forma muy adecuada de exponerse a harto riesgo y controlar súper bien las pérdidas. Y por eso, porque es una pérdida máxima controlada, sin embargo la ganancia máxima, lo único que puede acotar la ganancia máxima es si le achunté o no al buen candidato a hacer la nueva grande tecnología. Es por eso que al invertir en Venture Capital, el miedo nunca debiese ser perder plata. O sea, cuando alguien invierte en una startup creyendo que va a ser gigante y crecer, el miedo no debiese ser, uy, invertí, ojalá no pierda esta plata. Sino que todo lo contrario. El miedo debería ser a perderse la oportunidad de haberle achuntado al que va a ser el gran tipo, el gran player, o el nuevo Facebook, o el nuevo Google. Y por eso que hay un montón de personas buscando los nuevos grandes o los nuevos gigantes tecnológicos que pueden aparecer. ¿Sí? Y su miedo es no a perder la plata, sino que a perder al buen candidato. Y que a veces son candidatos que nadie se lo imagina. O sea, en particular, la historia que conozco yo, que es Airbnb. Airbnb ahora está valorizado en más de 40.000 millones de dólares. Cuando ellos postularon por primera vez a pedir financiamiento, casi nadie creía en ellos. No creían en que un negocio donde uno arrendaba una parte de su casa y otra persona le gustaba arrendar una parte de la casa, iba a funcionar. No al menos como un gigante actual, como es ahora. Y de hecho, se financiaron con poca plata, con no más de $600.000, se valorizaron en poco, vendieron mucho de su porcentaje en poca plata y ahora son gigantes. El tipo que invirtió por primera vez en Airbnb, supongo que está muy feliz. Y lo rechazaron varios fondos de capital privado. Ahora veamos cómo son las etapas de una startup. Una startup, lo típico que uno habla es como que hay un valle de la muerte a través del tiempo y cada vez que pasa el tiempo uno esperaría que empiecen a crecer las ganancias o los ingresos. Y el valle de la muerte que se habla siempre es como que al principio gastáis más o no estáis generando los ingresos suficientes, pero en algún momento vaya a subir. ¿No? Esto es el típico gráfico y si googlean etapas de una startup lo van a encontrar. ¿No? Así que yo hice mi propio gráfico, que es un poco más sencillo, que es que cómo se separa el mismo gráfico en el tiempo y los ingresos. ¿Cómo se separan las etapas? La primera etapa es el pre-seed o pre-semilla. Es cómo encontrar el financiamiento para poder partir el proyecto. La segunda etapa es semilla. Es cómo encontrar el financiamiento para, sabiendo que quizás estoy perdiendo plata, poder seguir. Y la tercera etapa es early stage o etapa temprana, que es donde se hablan de rondas A, B o C, que es donde estoy por primera vez pidiendo rondas privadas todavía, nunca son públicas, privadas, para poder seguir creciendo. En particular, aparte del Valle de la Muerte, probablemente las empresas van a sufrir un montón de caídas entre medio. O sea, no existe un único Valle de la Muerte. Existen varios condoros y en particular
casi siempre existe un valle de la muerte. Y después rondas de etapa tardía, rondas D, E, F o lo que sea, para poder llegar al final del tiempo a ser una empresa listada en la bolsa. Y aquí puse un ejemplo súper particular, que es Twitter. ¿Y por qué es particular? Porque me gusta Twitter, lo ocupo harto y pasó por todo esto. Pasó por un montón de tiempo por el Valle de la Muerte, perdiendo plata como loco, le fue muy bien en algún momento cayó, después revivió. En cada uno de esos años tuvo que pedir rondas de financiamiento, hasta que en algún momento, hace muy poco, salió a la bolsa, se hizo público y pudo ser una empresa más tradicional, de las que uno conoce, que están listadas en la bolsa y más puede comprar las acciones. Entonces, las etapas de una startup deben ser más o menos, esto es bien flexible, pero más o menos pre-seed, seed, rondas de financiamiento, salir y ser una empresa pública. Y esto sucede en la medida en que no hubo una venta antes. Probablemente hay muchas empresas que no logran llegar a esto porque las compraron antes, o sea, alguna empresa se interesó en comprarla cuando estaban por acá, que es el ejemplo de WhatsApp, que lo compró Facebook, el ejemplo de Instagram, que también lo compró Facebook, o simplemente morir. O sea, en algún lugar, entre medio, se les acabó la plata, no lograron tener la suficiente cantidad de clientes y murieron. ¿Cómo es la etapa 1? En la etapa 1, lo principal son los cofundadores y tener capital pre-seed, o sea, algún capital que te permita empezar antes del CMI. Es donde obviamente más importa cuál es el equipo fundador, quiénes son los fundadores y quiénes están trabajando con ellos. Generalmente es una etapa para probar que el producto tiene interés por el potencial cliente. En general, si uno quiere decir, por ejemplo, yo quiero ser en el futuro una empresa que sea un banco, probablemente no voy a poder partir siendo un banco. Pero sí al menos puedo tantear si a la persona le interesa que exista mi idea de producto. Puedo abrir una página web y decir, oye, quiero ser un banco, ¿quién se inscribe en una lista de espera? Si esa lista de espera tiene 10 personas, probablemente no prende mucho. Si esa lista de espera tiene 100.000 personas, anda corriendo a conseguirte más capital para poder seguir el proyecto. Y el financiamiento debe ser poquito, apuntando solamente a ver si el producto tiene interés. Lo que les decía, armar una página con una lista de espera no cuesta mucho. Y generalmente proviene o de los mismos fundadores, o de la familia, o de los amigos, o eventualmente de un capital semilla del gobierno, lo que sea, que no es lo típico, pero igual sucede a veces. ¿Cuánto dinero pedir a un familiar o a un amigo? Es una pregunta que muchas veces me hacen y yo la respondo con la regla de las vacaciones. No le pidas a una persona, a un familiar o a un amigo, más de lo que podría gastar en una vacación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el peor de los casos deja de vacacionar en el lugar bacán y se queda en Santiago, pero no pierde, qué sé yo, los ahorros de la vejez, por ejemplo, o los ahorros de la jubilación. Y para esta etapa es súper importante definir los porcentajes de los fundadores. Y una técnica que se ocupa para definir bien los porcentajes se llama vesting, y lo que trata de hacer es entregar el porcentaje a los fundadores a medida que pasa el tiempo, no al tiro. ¿Sí? Y esto evita problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dije ya, somos dos fundadores, 50% tú, 50% yo? Y el fundador se va 2 meses después. ¿Se queda con el 50%? Sería injusto, ¿cierto? Bueno, el vesting permite que los fundadores tengan el porcentaje a través del tiempo y no desde el día 0. Un ejemplo, con 2 fundadores, al año 1, cada fundador se lleva 10% de la empresa, al año 2 se llevan un 15% extra y recién al año 3, cuando termina el año 3, se llevan el 25%, de tal forma que ahí recién se repartieron el porcentaje de toda la empresa. Entonces, si un fundador se va al año con 2 meses, solamente se va a llevar un 10% de la empresa. Si un fundador se va a los 2 meses, se va a llevar un 0%. Es una técnica para que todos tengan el incentivo a trabajar y no a irse antes, y que nadie termine peleado. En este caso es un cliff a un año, en este dibujo, y después vesting proporcional al tiempo. O sea, aquí no gano ningún porcentaje de la empresa hasta el año y en algún momento me gano un porcentaje
y de ahí empiezo a ganar un poquitito más de porcentaje por 4 años. Por eso se llama 4 años de vesting más 1 año de cliff, que es el cliff. ¿Alguna duda? Etapa 2, que es la etapa semilla, es donde recién se prueba que el producto tiene tracción. Y tracción es que tiene interés y genera algún tipo de ventas. O sea, que alguien está dispuesto a generar algo para tener tu producto, ya sea pasarte plata o pedírtelo. ¿Sí? Y la idea en esta etapa es llegar a algún punto que señalice que se alcanzó o al menos se puede alcanzar una cosa que se llama Product Market Fit, que es como el santo grial de las startups. El Product Market Fit es cuando te diste cuenta que la gente te está pidiendo mucho el producto. Lo voy a explicar un poquito más después. ¿Y quiénes suelen invertir en esta ronda semilla? Generalmente son ángeles y aceleradoras. Las ángeles son personas que en vez de ser familia de amigos, son personas que probablemente no conoces, pero tienen mucha plata. Y los ángeles, ¿cuánto uno le pide a ángeles? Lo que gastan, nuevamente, la regla de las vacaciones, lo que gastan en una vacación. La gracia de un ángel es que generalmente es un millonario. Un millonario suele gastar más en vacaciones, entonces te suele dar un cheque más grande para empezar. Pero sigue siendo la regla de las vacaciones. La idea del ángel es que te pase el cheque y piense que la plata desapareció. Y que algún día en el futuro, sin querer, va caminando en la calle y le avisan que es rico, o más rico aún, porque le fue bien a la startup que invirtió hace 4 años atrás, pero que probablemente se había olvidado. O sea, un ángel es alguien que está dispuesto a gastar no más de lo que gasta en vacaciones para poder financiar algo. Y también las aceleradoras, que son instituciones públicas y privadas que ayudan a startups iniciales a empujarla, a ayudar a crecerla y les pasan incluso un poco de plata en el camino. Y además también hay muy pocos fondos de Venture Capital que participan en esta etapa ciclo. Hay, sí, pero son pocos. ¿Y por qué son pocos? Porque en esta etapa no suele existir una valorización exacta de las startups. Si yo estoy recién empezando, si estoy recién armando mi startup, no llevo más de 6 meses, qué sé yo, es imposible saber cuánto vale mi empresa. Es imposible. O sea, y probablemente alguien que quiera invertirte en tu idea va a decir que vale poquito. Y probablemente yo, que estoy a cargo y soy feliz con mi idea y creo en mi idea, voy a pensar que valgo mucho. Entonces nunca vamos a llegar a muchos acuerdos en la valorización. Entonces, valorización en esta etapa o en la etapa pre-seed, imposible. ¿Y qué es el Product Market Fit? Lo define Mark Anderson como que los productos se están vendiendo tan rápido o más de lo que tú puedes producirlo, ya sea porque son productos físicos y hay una cadena de producción, o porque son productos tecnológicos y están en servidores y los servidores ya no dan más abasto porque tienen demasiado solicitud. ¿Sí? O sea, hay esa idea de que los clientes, si este fuese la oficina de la startup, los clientes están afuera esperando por querer comprarlo. Ese es el Product Market Fit. Y no sé si han visto esta película, En busca de la felicidad, pero en un momento, en una startup, llegar a este momento es lo que les decía, el santo grial, es como, wow, aquí creo que encontré lo que tenía que encontrar. Etapa 3. Ya pasamos por que la gente le interesa el producto, ahora necesito empezar a crecer. En la etapa 3, en la serie A, es la primera vez que la empresa encuentra valorización. ¿Ya? Y la gran prueba de que existe valorización es que van a haber una ronda de financiamiento en que yo realmente paso porcentajes de mi empresa por plata. Yo te paso un tal porcentaje de la empresa por tanta plata. Y ahí entran muchos fondos de venture capital privados que invierten en un porcentaje de tu equity, de un porcentaje de tu acción. ¿Sí? Y aquí es donde más se pone a prueba que uno tiene la capacidad de transformar dinero en tiempo o en crecimiento. La gran gracia es que hay mucho dinero dando vuelta, pero hay pocas formas de colocar ese dinero en una empresa y que esa empresa crezca en ventas o en
o en flujo. No hay capacidad para eso. Sí hay mucho dinero dando vueltas. Entonces, una startup debiese probar de que es capaz de agarrar el dinero y convertirlo o en crecimiento o en ahorrarse tiempo para llegar a lo mismo. Por ejemplo, si mi startup es ser un banco tradicional, yo debiese ser capaz de recibir dinero y generar un banco tradicional en 5 años. Y que sea competitivo y que tenga un gran market share, etc. Si mi startup es un banco no tradicional, un nuevo banco, debiese ser capaz de recibir dinero y ser capaz que puedo crecer con muchos clientes en mi nuevo banco o en mi new bank. Y la idea de esta etapa es consolidar este product market fit, esta cosa linda que ocurrió en algún momento cuando la empresa era chiquitita, hacerla crecer a través de miles de cosas. O sea, ser lo suficientemente inteligente para transformar ese dinero en crecimiento, hacer alianzas comerciales que pueden ser de utilidad, ideas creativas para poder seguir creciendo y tener más clientes, mejorar la marca, etc. ¿Y cuáles son los típicos inversionistas acá? Bueno, acá ya son rondas un poco más grandes. La familia y los amigos probablemente ya no tienen la plata para entrar. Y los ángeles ya también hicieron su trabajo. Aquí son los fondos de capital, de Venture Capital, que son los que se encargan de participar generalmente en estas rondas de financiamiento. En la etapa 4, que es la etapa tardía, se está creando el camino para ser una empresa pública. O sea, se está creando el break-even financiero, que es lograr que la empresa no pierda plata, sino que gane plata. Ya todos esos valles de la muerte que vimos que podían ser varios, sortearlos y asegurar que ya no van a haber muchos más valles de la muerte y demostrar que se puede seguir creciendo. Y en esta etapa también son fondos de Venture Capital distintos probablemente a los anteriores que suelen invertir. Acá hay fondos muy grandes dispuestos a meter mucha plata si encuentran una empresa así. ¿Y qué instrumentos hay para financiar una startup? Como vimos antes, en la etapa 4 y en la etapa 3 es fácil porque ya hay una valorización. Entonces uno no necesita un instrumento. Uno solamente pasa plata y la startup te pasa un porcentaje de su empresa o acción. Pero en esta etapa sí no hay una valorización. Entonces yo necesito un instrumento para poder invertir. ¿Y cuáles son los instrumentos que existen? Pues vamos un poco a esta estrategia Barbell. Lo que es necesario es un instrumento que permita invertir en startups que no tengan valorización, pero que sí este instrumento me permita ganar todo ese crecimiento gigante si es que la startup le va bien. Si pierdo la plata, filo, la pierdo, pero que me permita ganar todo esto. ¿Sí? Un crédito común y corriente, en este caso, no sirve, porque yo le puedo prestar plata a una startup y esa startup ser el nuevo Facebook y lo único que va a hacer es que me va a devolver el crédito, con un poco de interés. Entonces un crédito común y corriente no sirve. Y esto es la gran diferencia entre un proyecto de negocios corporativo y una startup. El primero suele financiarse con deuda porque más o menos conoce los flujos y dice, ya, ok, voy a hacer una nueva área de negocio. Lo más probable es que con deuda pueda hacer esta nueva área de negocio. Conozco más o menos cómo van a funcionar los flujos. Mientras que una startup es solo una promesa de crecimiento. ¿Sí? Entonces necesito algo que no sea un crédito, pero que tampoco sea comprar acciones porque no sé cuánto valgo. Y una alternativa, la más común que se ocupaba antes, eran notas convertibles, que es un préstamo no convencional que se convierte en equity en algún momento, prefijado. Y generalmente es la ronda A. ¿Por qué es la ronda A? Porque la ronda A es la primera ronda en que sé cuánto vale una acción de una empresa. Por lo tanto, se asocia a una tasa de descuento que es alta, entonces esta deuda va generando intereses, y cuando llega a la ronda A, todo este dinero, que es capital más intereses, se transforma en acciones. ¿Sí? Entonces, dado que una deuda tiene que estar asociada a una tasa de descuento y generalmente tiene una fecha de vencimiento. Y permite hacer esto que invertir sin una valorización. Y el otro instrumento es el SAFE, que significa Simple Agreement for Future Equity.
que solamente, no es una deuda, es solamente un acuerdo privado. Donde yo digo, ok, te voy a pasar plata ahora para que en el futuro, de alguna forma, me lo devuelvas como parte de tu empresa. Y ojalá pueda disfrutar todo ese crecimiento que tengas si es que te va bien. ¿No? Al día de hoy es la forma más sofisticada y el estándar en la industria de Venture Capital. Lamentablemente no en Chile, pero sí en el Venture Capital, digamos, global o más desarrollado, en el mundo desarrollado al menos, es el estándar. En Chile, lamentablemente, todavía no. Y el SAFE te permite hacer algo súper similar a la nota convertible, pero no es clasificado como deuda y uno le puede agregar muchas más condiciones. Entonces, el inversionista lo que hace es invertir sabiendo que en algún momento tiene derecho a recibir acciones bajo ciertos parámetros y condiciones. Y el parámetro más importante y común es el cap o el techo de valorización. Y con esto lo que hace o lo que asegura el inversionista es que recibirá un porcentaje proporcional al mínimo entre el cap que fijan y la valorización de la ronda A. Un ejemplo. Yo tengo una startup y yo juro que vale, estoy empezando, yo juro que vale, qué sé yo, va a valer 5 millones de dólares el próximo año. Llega el inversionista, tú le cuentas tu idea, le cuentas que tú crees que va a valer 5 millones de dólares, el inversionista se ríe de ti porque no cree que va a haber 5 millones de dólares, pero llegan a algún acuerdo en que dicen, ya, ok, supongamos que voy a valer 4 millones de dólares. Si yo valgo menos de 4 millones de dólares, tú te vas a quedar con un porcentaje proporcional y supongamos que 4 millones de dólares se define como el cap. Y yo en la ronda A no logré valorizarme en 4 millones, me logré valorizar en 2 millones, o sea, lo hice muy mal y llegué y me valoricé en 2 millones. Yo respeto a que todo este dinero que puso lo ponga a esa valorización baja de 2 millones. ¿No? La gran gracia es que si yo exploto, me va muy bien como startup y llego a la ronda A y valgo 40 millones de dólares, el inversionista lo que va a ver es que va a entrar y va a ganarse el número de acciones que le corresponden si es que valiese 4 millones de dólares, que es el cap que definimos, no 40 millones de dólares. Entonces, gracias a esta cláusula del cap, yo puedo disfrutar de todo el upside si le va bien a la startup y si le va mal, bueno, si le va mal me quedo con un porcentaje muy alto o simplemente pierdo la plata, pero si le va bien, me gano todo ese upside. Entonces es como muy similar a una opción. Si le va bien, gano mucho y si le va mal, bueno, es plata que pagué y perdí. ¿Alguna pregunta acá al respecto? Bueno, eso es todo. Aquí terminan las clases. Lo que sigue, que está trabajado en la tarea que ya debería estar arriba.